La unidad de comunicación y la junta directiva de la Escuela de Enfermería me cedieron el honor inmerecido de comentar con ustedes la historia de la Escuela de Obstetricia en Costa Rica. ¿Y por qué es importante que hablemos de esa historia? Porque ahí empieza la historia de la enfermería en Costa Rica. Recordemos, y la gente se asombra cuando yo les digo, en 1895 se crea la primera escuela de obstetricia en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el doctor Carlos Durán viene del exterior. Antes los médicos iban a Bélgica, a Bruselas, a París y se formaban. Encontró una alta mortalidad materna e infantil. Y entonces el boletín de la revista médica, el 1 de agosto de 1896, crea la inauguración de la maternidad en el Hospital San Juan de Dios. Vean que el nido de nuestra historia es el Hospital San Juan de Dios en el año 1900. Y se funda la Escuela de Obstetricia porque había una preocupación por la atención que se daba a las mujeres, que eran por personas de mucho prestigio, que son las parteras empíricas, pero que no estaban preparadas para dar toda esa atención. Entonces, en 1930 a 1945 se impartía en el último año de la carrera de enfermería, la carrera de obstetricia, y el tercer año era el tercer año y la selección era voluntaria. En 1954, el primer curso posbásico de enfermería obstétrica, porque ya es más sistematizado, ya es más organizado, con contenidos que abarcaban mucho más sobre la salud de la mujer y la salud infantil. Este esquema nada más para que muestra las etapas que ya les dije anteriormente sobre enfermería. ¿Cómo logra transformarse esa escuela de obstetricia? El 29 de agosto de 1895 se transformó el protomedicato en Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Y estaban los médicos, los farmacéuticos, los dentistas y las obstetrices que estaban en ese tiempo y tenían un carácter oficial docente y consultivo. Entonces ahí empieza toda nuestra formación. La Facultad de Medicina autoriza en ese momento que se cambia el protomedicato, la creación de la Escuela de Obstetricia basado en la situación del país: alta mortalidad materna, infantil, curandería y la partería, que se hacía sin ninguna preparación, una lucha ideológica muy fuerte, había una gran convulsión política y social, y la población, como tenemos ahora, extrema pobreza. En 1900, el doctor Rocabado y Ross presentan el reglamento que sentó las bases de la primera escuela de partería. El doctor Carlos Pupo, en 1920, publica el libro Nuestras Madres, que informa sobre 12.000 defunciones anuales infantiles y 24.000 nacimientos. Estamos hablando de 1920. También la Junta Directiva de la Escuela de Enfermería del Hospital Johns Hopkins concede una beca a una estudiante de enfermería para que pudiera estudiar la carrera de enfermería, y esa beca le tocó a Emilia Rivas, y ella participó ya en una formación más organizada, más sistematizada de la enfermería. Aquí tenemos estudiantes que salían a buscar a las madres, a conquistarlas para que vinieran al hospital, porque nadie quería ir a atención, le tenía miedo al hospital. Eran contratadas en las maternidades y en atención domiciliaria. Y algo muy importante es que se logró una reducción de la mortalidad materna infantil, y eso fue un hecho fundamental. En 1910, el Hospital San Juan de Dios formaba las obstétricas, las incorporaba al programa de adiestramiento de la enfermera. Ya les conté que a partir del tercer año era una formación voluntaria. Por eso todas las enfermeras que trabajaban en el Ministerio de Salud, y perdonen que diga solo enfermeras y no use el lenguaje inclusivo, era porque esa era la población que teníamos. Entonces ellas incrementaban la parte educativa del parto hospitalario.
la gente no quería ir, tenía miedo de ir al hospital. Y el Seguro Social amplía su cobertura. Acuérdense que empiezan a pensarse la participación del Seguro Social en las maternidades y se perfila una enfermera obstétrica con un rol ampliado, con más responsabilidades y sobre todo en el primer nivel de atención en el que ahora estamos luchando para volvernos a integrar. También hubo un decreto ejecutivo en 1920 donde se crean las clínicas prenatales. Entonces ya eso llevó a que la enfermera tuviera mayor participación durante el embarazo, durante la educación durante el embarazo, su preparación para el parto, para el posparto y atención del recién nacido. Entonces eso ustedes ven ahí en la foto, se abarca mayor familias en la atención a las embarazadas en las comunidades. Vean qué importante, ahora estamos luchando por abrir una maestría en enfermería familiar y comunitaria, basada en la APS, en la atención primaria de salud. Y ya desde 1920 ya esa idea surgía. Aquí tenemos algunos ejemplos donde está la docente y el médico en la práctica. Aquí la tenemos en el servicio de atención del recién nacido. Acuérdense que antes se separaba el recién nacido de la madre, desafortunadamente. Era doloroso eso, ahora ya cambió, gracias a Dios. Aquí tenemos la atención a la madre, donde se le llevaba a ver el recién nacido después de haber parido. Las visitas al hogar que se hacían en las comunidades, a la familia, esa enfermería familiar y comunitaria tan fundamental. Las obstétricas eran enviadas a la cabecera de cantón para la atención prenatal y parto en el hogar, en algunos casos que no querían ir, y encontramos que los médicos eran muy escasos, especialmente en San José. En 1934, y en este proceso histórico es muy interesante y atractivo, porque vean que toda la transformación que se ha dado hoy está vigente y ahora se amplía como salud reproductiva, salud sexual, salud de la mujer, etc. En 1934 el doctor crea la primera unidad sanitaria en Turrialba y había un médico y una enfermera obstétrica que daban consulta prenatal, niño sano, vacunación y a la población escolar. El Patronato Nacional de la Infancia en 1930 hace un decreto constitucional de la República y aprueba la ley 3 del 15 de agosto de 1930, donde se crea el Patronato Nacional de la Infancia y la formación del proyecto del Código de la Infancia, el cual señalaba en el artículo 2 que el Estado procurará la protección a la maternidad. Vean qué interesante todo el enfoque que se ha dado, porque hubo un documento ahí que circulaba en el ministerio, que gracias a Dios no se aprobó ese decreto en este momento, que decía que nunca se había hecho nada para la protección de la madre y ahora vemos ese proceso histórico. El inciso 7 promovía la promoción de establecimientos de consultorios prenatales, instituciones tanto privadas de protección a la madre y de mutualidades maternales. La sección de maternidad de la Secretaría de Salud y Protección Social se crea el 23 de junio de 1937. ¿Y por qué es importante? Porque estuvo el doctor Rafael Grillo, Ángel Grillo, director de la maternidad Carid, y se nombra la enfermera obstétrica visitadora, que en este caso fue la señora Lidia de Montes de Oca, del departamento infantil. Y esta persona fue una persona muy importante en la construcción de la salud mental también. En 1950 y ahí tenemos una supervisora general, la señorita Doris Solórzano, que es presidenta del Colegio de Enfermeras, doña Aide Gómez, que ha sido un clave en todo el desarrollo de la salud materna en este país y de la enfermería, era la inspectora obstétrica asignada a la sección de maternidad, y el requisito para trabajar en el Ministerio de Salud era ser enfermera obstétrica. Y todo era un batallón que se tenía de enfermeras obstétricas, estudiaban con beca y luego se les ubicaba en las maternidades de asistencia rural que había. ¿Cuáles fueron maternidades rurales? Yo tuve la oportunidad de estar en Nicoya, Santa Cruz, Tilarán, Avangares, Orotina, Atenas, Puriscal y Tres Ríos. ¿Qué hacíamos ahí? Además de dar la consulta de prenatal, de planificación, de detección del cáncer cervicuterino que damos,
estábamos dispuestas al internamiento de la usuaria, la atendíamos en el parto y éramos las que dábamos el criterio de alta, algo que es muy importante que puede aplicarse con el NOC y el NIC que ahora tenemos en nuestra clasificación. Los partos eran asistidos por enfermeras obstétricas, las guardias eran de 24 horas y después de atender todas las consultas que ya les dije y las visitas a las comunidades y las reuniones con la comunidad. En 1954 se inaugura el primer curso postgraduado de enfermería obstétrica. Al principio fue de 6 meses y luego fue de 9 meses. Y se funcionó en la maternidad Cariz, que fue la unidad fundamental de formación de la enfermería obstétrica en Costa Rica. Y en 1968 se pasa a la sede de la Escuela de Enfermería. La Escuela de Enfermería era una escuela de 3 años y que preparaba enfermeras y enfermeras obstetras en ese momento. En 1959 la maternidad Cariz, que era el centro de enseñanza de formación de la obstetricia, abren más consultorios para prenatal y ginecología, instala rayos X, sala de preparto, posparto, internado profiláctico, que hoy se conoce como sala de alto riesgo, o que se denomina también sala de cuidado materno-fetal crítico. Habían 4 salas de partos, 2 salas de operaciones, una de recién nacidos, cocina, comedor, lavandería, oficina, y el curso de posgraduado y sala de conferencias y capilla. Y las enfermeras obstétricas tenían que participar en las sesiones clínicas, dando información sobre los casos que se habían dado, problemas que se habían encontrado, para elaborar el pensamiento crítico y el criterio clínico. El plan de estudio era de 9 meses, como vemos, se trataba de obstetricia, de enfermería obstétrica, de recién nacido, anestesia obstétrica, nutrición, administración, ginecología. Vean que siempre hemos tenido el área de ginecología, que es muy importante que esté con este tipo de profesional, sobre la legislación, la higiene mental y la salud pública. La práctica de 3 meses eran 6 semanas en unidades sanitarias con maternidad lunes a sábado con guardia, 6 semanas en la maternidad Cariz, rotaban en la consulta prenatal, parto, labor de parto, los 3 turnos, y la práctica se hacía bajo la supervisión de enfermeras obstetras. Ya se cambia, en 1970 ya hay muchos cambios en la maternidad Cariz y mayores retos para enfermería obstétrica, aparecen nuevas tendencias, aparece el rol ampliado de enfermería, se habla más sobre salud de la mujer, sobre la salud mental de la mujer, sobre la perinatología, se empieza a discutir sobre el bienestar fetal y el hogar era el centro de atención de las acciones de enfermería, por supuesto de enfermería obstétrica. Y eso nos lleva, muy importante, a que se elabore un nuevo programa en 1971 que tenía cursos teóricos y prácticos por semestre de 16 semanas, un internado de 8 semanas para el verano, incluía atención del niño en consultas de crecimiento y desarrollo, y en 1975 se crea la consulta de planificación familiar, que fue muy importante. ¿Por qué? Porque en esa consulta hubo una gran lucha para que fueran preparadas enfermeros y enfermeras obstétricas, y hasta el día de hoy son los que tienen una gran preponderancia en lo que es anticoncepción y sus diferentes modalidades. La práctica clínica era la consulta prenatal, la sala de labor y partos, el internado profiláctico, que es hoy la unidad de alto riesgo, visitas al hogar, tanto prenatal y postnatal, clave, importantísimo, para ver el ajuste al nacimiento de la familia, de la mujer y del recién nacido o la recién nacida. Y hay presentación de casos clínicos y la preparación psicoprofiláctica del parto. Esta historia de la enfermería obstétrica le doy el reconocimiento a la bachiller Miriam Esquivel Blanco, enfermera obstétrica, que fue profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, maestra de todas nosotras y sigue siendo la gran maestra. Con sus 90 años estuvo hasta ese momento trabajando con nosotros en el Comité de Salud de la Mujer, creando el reglamento de enfermería obstétrica. Ya en el año 2000 empieza la preparación de posgrado a nivel de maestrías, la maestría en salud materno-infantil y obstetricia de la Universidad Santa Lucía, que es la universidad privada,
y la maestría en enfermería en ginecología, obstetricia y perinatología de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Y ya aquí podemos ver el enfoque con los 4 metaparadigmas, que es la salud, las personas, el cuidado y el entorno, ¿verdad? Eso es muy importante, que nosotros ahí construyamos los modelos. Ya empiezan a participar los hombres en el cuidado de la salud de la mujer, de la niñez y la adolescencia, y tanto en la climaterio como en la adultez mayor. Aquí tenemos un compañero. Y luego surge algo muy importante, que es el modelo del continuum de la atención de enfermería, y que tenemos que tenerlo muy presente, porque habla primero de la mujer, cómo es que la mujer construye su salud, cómo la construye ella y cómo la construye el hombre también. Y eso es fundamental para ver un enfoque ecológico de riesgo. Y después está la familia, cómo participa la familia en ese cuidado, cómo construye para la salud de los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, etc. Luego está la comunidad, cómo se asocia a la comunidad, por ejemplo, en un plan de partos para poder dar apoyo a la mujer a parir o cuidar a los niños y las niñas que tengan esta mujer. Entonces luego viene lo que es el primer nivel de atención con sus escenarios, posteriormente el segundo nivel de atención, el tercer nivel de atención, y lo que se llama los COENS, que son los cuidados obstétricos y neonatales esenciales, que se crean a partir de los años 1990. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahora? Bueno, tenemos grandes retos, tenemos la inteligencia artificial, el manejo materno-fetal, la perinatología, los objetivos del desarrollo sustentable, tenemos también lo que es la evolución de las masculinidades y feminidades, la medicina fetal. Entonces, todos estos retos y cómo manejamos lo de la salud de la mujer, no solo en la parte que llamamos salud de la mujer materno-infantil, sino la salud de la mujer y de los hombres en el curso de vida. Esta ha sido la contribución que hemos querido dar del Colegio de Enfermeras, la Junta Directiva, la Unidad de Comunicación, la Unidad de Desarrollo Profesional, para llevarles a ustedes unas gotitas de la historia, pero sobre todo recordar que en esos momentos nos está llamando a ser defensoras de la enfermería, defensoras de todas las situaciones que se den y de una capacitación y una formación de calidad, con calidez, para una gestión de la humanización con enfoque intercultural. Muchísimas gracias por haberme escuchado y brindado su tiempo.